A continuación, y para continuar con la agenda, la conferencia Experiencia Internacional en el Combate a la Corrupción. Para esta charla, quisiera invitar al escenario al señor José Ugaz de Transparencia Internacional. El señor Ugaz estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca de Derecho Penal. Estudió también en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, Derechos Humanos y Desarrollo. Profesionalmente se ha destacado en puestos como oficial de Derechos Humanos en la Misión de Paz de la ONU para El Salvador, asesor en la Oficina de Integridad Institucional del Banco Mundial y presidente de Transparencia Internacional, puesto que dirige en la actualidad. En materia anticorrupción, el señor Ugaz fue designado como procurador ad hoc de la República del Perú en varios casos. Sobresale el caso Sanati, el caso del Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial, CLAE, el caso del Instituto Nacional de Bienestar Infantil, INABIF, y el caso Montesinos Fujimori, donde se abrieron más de 200 casos en contra de 1.500 miembros de la red Fujimori y fueron congelados alrededor de 205 millones de dólares en activos en el extranjero y 75 millones de dólares fueron recuperados. Démosle un aplauso al señor Ugaz, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al CACIF y a Acción Ciudadana por esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema de absoluta actualidad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en la región. Si miramos alrededor, encontraremos circunstancias que en materia de corrupción son bastante desalentadoras en países muy cercanos a nosotros. En Panamá, el expresidente Martinelli, fugado, acusado de serísimos actos de corrupción que se estima que pueden superar los 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares, actualmente prófugo de la justicia, refugiado en Estados Unidos. En Brasil, investigaciones que se vienen dando desde hace algunos meses arrojan un esquema de corrupción sumamente grave en el que aparecen involucrados altos funcionarios del Estado, muy cerca a la propia Presidenta de la República y al expresidente Lula, y con un compromiso delictivo del sector privado que ha llevado, particularmente en el ámbito de la construcción, a la detención de altos funcionarios de empresas muy representativas y a la investigación judicial de otras que trabajan en muchos de nuestros países como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, OHL. En México, aquí cerquita de donde vengo, se acaba de descubrir un nuevo esquema de fraude también en licitaciones públicas y todos hemos leído las noticias que dan cuenta de la vivienda de la esposa del presidente de la República recibida de un contratista chino que tenía un interés en el sector público. Y podemos seguir revisando los casos de los países en República Dominicana, un escándalo reciente por la exoneración penal de un alto magistrado del Estado que ha generado también protestas públicas muy significativas. Y qué decir de lo que está ocurriendo en Guatemala, donde la noticia desde hace algunas semanas es el esquema de la línea, fraude que podría escalar también a varios billones de dólares, se habla de más o menos 2 billones de dólares que se han distraído del tesoro público por parte de personas que han incurrido en actos delictivos. Entonces estamos en una situación regional en la que la corrupción aparece nuevamente en el primer lugar de la agenda. Hoy ya no hablamos solamente de una corrupción extendida, masiva, administrativa, que ha caracterizado a América Latina por muchísimos años, y para esto pongo el ejemplo de mi país, yo soy peruano.
Hay un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, escrita por un historiador, Alfonso Quirós, quien sostiene que desde la creación del Perú como república no hubo un solo ciclo, no ha habido hasta la fecha un solo ciclo bajo de corrupción. Todos los ciclos han sido altos y muy altos. Y esto, entre otras explicaciones, tendría que ver con el patrón colonizador en el que la corona española enviaba como sus representantes, los virreyes, a nuestros países, no a funcionarios que destacaran por haber desarrollado una adecuada meritocracia, por ser los mejores funcionarios de España, sino porque eran las personas que tenían la capacidad económica para cobrar los cargos de virreyes. Entonces uno llegaba a ser virrey porque podía girar el cheque para comprarse el puesto. Y obviamente esto no se hacía por filantropía, sino que era considerado una inversión que luego venía a cobrarse a nuestros países a través del saqueo que históricamente hemos visto. Entonces hay una historia que no es reciente en materia de corrupción en América Latina, pero que en los últimos años ha escalado a lo que hoy día en Transparencia Internacional llamamos la gran corrupción. Y la gran corrupción se caracteriza, en primer lugar, por ser un acto delictivo, ilegal, cometido por personas de alto nivel que detentan algún tipo de poder, ya sea poder político o poder económico, que involucra muy importantes sumas de dinero. Ya no hablamos de corruptela solamente de $100.000 o $1 millón, hoy se habla de billones de dólares, miles de millones de dólares en esquemas de corrupción como el que ustedes están atestiguando en estos días. Y en tercer lugar, porque en países como los nuestros este tipo de corrupción tiene un impacto en el desarrollo, tiene un impacto en los derechos fundamentales de la persona. En el año 1996, el presidente del Banco Mundial de ese entonces, Jim Wolfenson, por primera vez abrió el debate a partir de esa institución en la que estaba prohibido mencionar la palabra corrupción porque se decía que eso era entrar en el terreno de la política y el Banco Mundial no se metía en política, y en un histórico discurso en las reuniones de primavera habló por primera vez del cáncer de la corrupción. Y ahí Wolfenson señaló algo que es muy importante: la corrupción no solamente es un fenómeno moral que tiene repercusiones económicas, la corrupción profundiza la pobreza, impide el desarrollo y finalmente afecta a la gobernabilidad. Y creo que hoy día no hay duda de eso. La corrupción entonces no solamente es un problema de sumas de dinero, sino que incluso atenta contra la democracia y el desarrollo de nuestros países. Aquí acaba de renunciar una vicepresidenta de la República por un acto de corrupción. Y hay voces que están reclamando incluso el cambio de gobierno por esta situación. Eso claramente evidencia un impacto de la corrupción en la gobernabilidad. Y podemos mirar en otras partes del mundo, los movimientos de indignados en Europa, lo que ocurrió con la primavera árabe, lo que ha ocurrido en Egipto y otros países donde la corrupción ha motivado serios problemas de gobernabilidad. Pero en países donde la pobreza es una realidad aguda, la corrupción es un escándalo. Y esa es precisamente parte de la característica de este problema en nuestra región y por lo tanto de la necesidad urgente de enfrentarlo de manera adecuada. Y aquí, por supuesto, como se ha descubierto y demostrado en muchísimas oportunidades, para bailar tango se necesitan dos, ¿no? Y nuestros códigos penales en eso son bastante claros. Todos los códigos penales de nuestros países tienen dos delitos: el cohecho activo y el cohecho pasivo, la corrupción activa y la corrupción pasiva. Hay un funcionario público, normalmente cuando hablamos de corrupción pública, que es el que toma el dinero ilegal, pero hay otro actor que muchas veces se ubica en el sector privado, que es el que realiza el pago. Hay muchas razones para esto. Cuando se han hecho encuestas en el sector privado latinoamericano, 2 de cada 3 empresarios han reconocido haber sido en algún momento objeto de una solicitud de soborno. Entonces el tema de la extorsión ha sido siempre un tema presente.
Muchos empresarios y líderes de gremios privados han señalado cada vez que se ha tocado el tema diciendo, bueno, no tenemos otra alternativa, somos objeto de extorsión. Eso es un tema que habría que poner en cuestión y lo quisiera desarrollar rápidamente más adelante. Pero lo cierto es que este es un llamado no solamente a apuntar a los gobiernos y a los funcionarios públicos corruptos, sino también a todos los que de alguna manera forman parte de esta problemática. Y aquí incluso necesitamos hablar de un cambio cultural, como veremos en unos minutos. Cuando hablamos de gran corrupción, en la mayoría de los casos estamos hablando también de corrupción sistémica. Yo fui el encargado durante 14 meses de investigar el caso de Fujimori Montesinos, el expresidente peruano que hoy día está condenado a 25 años de prisión, y su socio, Vladimiro Montesinos, también condenado y en prisión. En este que fue un mega proceso, un mega caso anticorrupción en el que una red criminal se hizo del poder del Estado, literalmente hubo una captura del Estado peruano por una organización criminal que incluía al presidente del Poder Judicial, a la fiscal general, a los congresistas de la República, por supuesto el presidente del Congreso. 14 generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía fueron a prisión en el contexto de ese proceso por haber estado vinculados a un caso de corrupción. No hubo un solo espacio del Estado que no hubiera sido cooptado por esta organización criminal. Y cuando obviamente Fujimori fuga del país a raíz de que se inician las investigaciones y aparece un video donde Montesinos, su hombre de confianza, está sobornando a un congresista para literalmente comprar su voto y que vote con la mayoría, Fujimori fuga a Japón, renuncia por fax, viene un gobierno transitorio y se inician las investigaciones con mucho más fuerza de lo que venían siendo en las semanas anteriores. El presidente Paniagua, que fue un presidente de transición, lamentablemente solo duró 8 meses porque luego hubo un recambio, estableció una comisión para que investigue por qué en el Perú habíamos llegado a esos niveles de corrupción. Y una de las conclusiones de este grupo que se llamó la Iniciativa Nacional Anticorrupción, era un grupo plural con más de 15 personas que representaban a distintos rostros de la sociedad, habían funcionarios públicos, iglesias, sector privado, etcétera. La principal conclusión a la que arribó la Iniciativa Nacional Anticorrupción en el Perú, allá en el año 2003, es que el país padecía de una corrupción sistémica. Ya no estábamos hablando de una corrupción administrativa extendida en el sector público y contagiada, sin duda alguna, al sector privado y a la sociedad en general, sino que había un grupo que había capturado el núcleo del poder y desde ahí se iban pasando la posta y por muchos años esta corrupción se convirtió en una corrupción estructural. Hace poco tenía una intervención en España y estábamos en un panel discutiendo sobre la corrupción y yo comentaba que cada vez que me subía a un avión de Iberia para ir a España, pedía el diario El País y siempre en primera plana había algún escándalo de corrupción. Que si las tarjetas opacas, que si el financiamiento ilegal de los partidos políticos, etcétera. Y una persona del público preguntó si yo consideraba que la corrupción en España era igual a la que vivíamos en América Latina, es decir, sistémica, si se había tomado el poder y había contagiado todas las estructuras del Estado. Y antes de que pudiera responder yo, otro miembro del panel español intervino muy acertadamente y me hizo pensar en algo que me trae a colación una idea que creo que complica el panorama de la corrupción en nuestros países. Porque este personaje español lo que dijo es, efectivamente tenemos frecuentes y graves problemas de corrupción en España, pero a un ciudadano español no se le ocurre meterse la mano al bolsillo y sacar 100 euros o 50 euros o 10 euros para ofrecerle a un policía de tránsito para que no le ponga una multa. O a un burócrata español no se le ocurre pedir 100 o 200 euros para agilizar un expediente.
Y resulta entonces que en esta tesis la corrupción en España es una corrupción que está ligada a la clase política y a ciertos niveles de élite de la sociedad que han sido profundamente afectados por la corrupción. Pero no están los esquemas corruptos arraigados en la población y en la vida cotidiana de las personas. Y eso creo que marca una diferencia profunda con nuestros países. Ayer estaba en México y prendí la radio y escuché una propaganda, hay elecciones el 7 de junio, y la propaganda de uno de los candidatos decía, aquí cuando vamos a votar la gente dice, roba pero hace obra. Nosotros vamos a ofrecer no robar y hacer más obra. Y ese lema, roba pero hace, es un lema que está muy difundido en la región. Estoy seguro que aquí se dice lo mismo. En el Perú, para las elecciones regionales de hace 4 meses, se hizo una encuesta nacional y el 55% de los ciudadanos peruanos estaba dispuesto a votar por un candidato que sabía que era corrupto, que iba a robar, pero que iba a ser un puente, una carretera, una escuela, una posta médica. Cuando vinieron las elecciones, la encuesta fue superada, el 75% de los ciudadanos peruanos votaron para gobiernos regionales y municipales por autoridades que no tenían antecedentes políticos, sino antecedentes penales, es decir, personas involucradas a la corrupción. No venían con una trayectoria política, sino con un prontuario. Y esos fueron elegidos en un 75% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro medio, en América Latina, me atrevo a decirlo sin temor a errar, en Guatemala, como en el Perú, la corrupción se ha normalizado. Asumimos que esa es la forma de vivir. Y por lo tanto no es un problema solo de las estructuras del Estado, sino que tiene que ver también con la forma en que pensamos y podemos ascender socialmente. Y en que creemos que podemos acumular riqueza y tener logros y ser exitosos. Y esto realmente nos diferencia de otros países donde hay serios problemas de corrupción, pero esta está concentrada en determinados niveles que no se expanden a la sociedad en general. Entonces el diagnóstico del enfermo en nuestro caso es mucho más grave, porque aquí no solamente hay que operar quirúrgicamente en determinados niveles de la estructura estatal, sino que hay que trabajar con la educación y la cultura, lo cual, como es obvio, implica un proceso de mediano y largo plazo. Este problema de la corrupción estructural viene de la mano con un segundo problema que incrementa como la gasolina al fuego la complejidad de la situación. Y esto tiene que ver con la impunidad. ¿Qué significa impunidad? Que uno comete un delito y eso no genera consecuencias. Y no voy a venir a predicar de impunidad aquí, y lo digo sin ninguna ironía, que es el único país del mundo donde se tuvo que crear una fiscalía internacional porque los delitos graves de alto impacto, como se llaman aquí, no tenían consecuencias. Nadie se iba preso, nadie era objeto de una investigación seria y finalmente de una condena. Y no estamos hablando aquí, por favor, de persecución política, que es el argumento que esgrimen todos los corruptos cuando los persiguen, ¿no? Soy un perseguido político, etcétera, etcétera. Estamos hablando de crímenes reales, probados, con mucha evidencia y que sin embargo no generan consecuencias. Bueno, la impunidad es la otra cara de la moneda de la gran corrupción. Y esto también es un elemento que complejiza significativamente cualquier programa anticorrupción que se quiera desarrollar. La corrupción y la gran corrupción no solamente generan situaciones económicas, ya lo hemos dicho, sino que afectan también, tiene efectos inmateriales. Y uno de esos efectos fundamentales es la generación de desconfianza. Quienes han estudiado fenómenos de corrupción complejos a nivel mundial señalan como una de sus principales consecuencias nefastas la ruptura de la confianza, trust, como dicen en los países anglosajones. La corrupción rompe la confianza y entonces genera la imposibilidad de construir un proyecto conjunto en el que ciudadanos y gobierno puedan apuntar a la obtención
de logros que permitan satisfacer las necesidades ciudadanas. Esto finalmente impacta en la democracia e impacta en la gobernabilidad. Y en este punto quiero detenerme para contarles un caso que me ocurrió a mí. Yo vivo en Lima, es una ciudad costera, estaba yendo por la carretera de la costa, delante mío había una camioneta Cherokee, lo cual indicaba lunas polarizadas, lunas negras, por lo tanto no se podía ver quién estaba adentro, pero era evidente que era una persona de alto nivel social y capacidad económica. De pronto abrió su ventana y empezó a arrojar toda la basura que encontró en su auto. Empezó con papeles, cáscara de fruta, ¿no? Y realmente una situación desconcertante en un primer momento, pero indignante después. Entonces decidí seguir este auto y de pronto vi que llegaba a un club privado. En esa zona hay un club privado, se le abrieron las rejas e inmediatamente esa persona redujo la velocidad, había una señora anciana, le dio el pase, cumplía estrictamente con todas las reglas que en la calle, detrás de la reja, no cumplía. Mi primera reflexión fue, claro, como en la calle nadie se encarga de hacer cumplir la ley, la policía es altamente corrupta, además hay poca, cada uno hace lo que le da la gana, mientras que en el club privado hay 250 cámaras, 300 guardias de seguridad y a la primera que bote un chicle, a esa persona le abren un proceso disciplinario y lo expulsan del club. Lo que se llama enforcement en las tesis del cumplimiento de la ley en los países anglosajones. Pero luego, profundizando un poco más en el caso, en el ejemplo que me había tocado ver, se me ocurrió que no solamente era un problema de cumplimiento de la ley, sino que, es decir, de la impunidad, ¿no? Que esta persona actuaba como actuaba porque era impune, porque no le pasaba nada y si alguien lo paraba, probablemente con su camioneta o con su billetera iba a resolver el problema. Sino que había además un elemento adicional. Cuando ingresaba a ese club, que es el mismo territorio de Lima, pero dividido por una reja, esa persona entraba a un grupo en el que se sentía entre iguales. Entonces ya no solamente era un problema de la ley, sino que se generaba una sensación de bien común. Yo tengo que comportarme bien con los que son iguales como yo para conseguir objetivos comunes. A nadie se le ocurriría en un club privado arrojar papeles en la piscina o hacer un escándalo, en fin. Y esto tiene que ver entonces con el problema de la confianza, la gobernabilidad y el bien común. Porque la corrupción a la larga es un ataque frontal al bien común. En un país como el mío, profundamente racista, personas de cierto nivel social consideran que los otros no son iguales, ya sea porque son indios o son mestizos, y por lo tanto no hay ninguna razón para cumplir con las normas, porque solamente voy a buscar mi beneficio y el de los míos, entendiendo por estos a los que se parecen a mí y están cerca a mí. Lo que hace una diferencia radical con los países que han logrado el desarrollo, porque el concepto de bien común involucra a la sociedad en general. Vamos a hacer todos un esfuerzo colectivo por cumplir las reglas, porque eso nos beneficia a todos. Tenemos que pagar nuestros impuestos para que eso regrese en calidad de servicios públicos, educación, salud, etcétera, etcétera. Acabo de estar visitando Taiwán y hablando con algunos colegas taiwaneses. Me daba envidia escuchar cómo se sentían tan orgullosos de su sistema de salud pública. Y me contaban incluso que los taiwaneses en el exilio, los que viven en Estados Unidos, en Europa, regresan a Taiwán para someterse a tratamientos médicos en el sistema público de salud de Taiwán. Y esto es solamente porque el Estado es un Estado que recupera ingresos a través de los impuestos y puede proveer servicios de primera calidad. Miremos nuestros servicios de salud pública, educación, vivienda, sanidad, etcétera, y veremos también dónde está nuestro concepto de bien común y por qué es que hemos llegado a los niveles que hemos llegado. Estamos pues en una situación de crisis, y aunque en política uno dice que las crisis nunca tocan fondo, a veces estamos bastante cerca del fondo. Y yo creo que si no hacemos algo rápido,
esto nos puede tragar a todos. La crisis que estamos viviendo en materia de corrupción en la región, en este país, es una crisis que nos concierne a todos los ciudadanos. Decía hace un momento que para bailar se necesitan dos, para bailar tango sobre todo. Y me he encontrado con la situación que en los últimos meses el sector privado ha empezado a sentirse preocupado por el tema de la corrupción. He estado en un evento, la Conferencia Anual de Ejecutivos en el Perú, donde por primera vez en 25 años se puso como tema de debate en un panel el tema de la corrupción. En la Conferencia Anual de Empresarios de Panamá, que ha sido hace 2 meses, donde también fui invitado a hablarle al sector privado, por primera vez se ha expresado una preocupación colectiva de los gremios empresariales por las consecuencias de la corrupción, una vez que han visto lo que se desnudó con la huida de Martinelli. Y esta es una nueva oportunidad en la que me toca traer algunas reflexiones al sector privado. En primer lugar, debe quedar claro que ante esta situación de crisis, que en las calles se expresa en movilizaciones, en violencia, en protesta, tiene que concernirnos a todos. Y yo le decía a los empresarios en Panamá y en el Perú, que el sector privado no puede ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Si uno pusiera en revisión toda la capacidad, no solamente económica que reposa en el sector privado, sino la capacidad de conocimiento. Hablaba con un líder empresarial muy importante de un país de la región, quien tiene una pequeña obsesión por la innovación y se ha traído a los mejores gurús del mundo a su país para discutir temas de innovación, y realmente cuando uno habla con sus gerentes y con el staff de esta institución, se da cuenta que hay una capacidad de conocimiento innovador absolutamente impactante. Si parte de eso que tiene el sector privado pudiera ser trasladado, no digo todo, parte, y no digo dinero, también por supuesto a través de sus impuestos, pero las capacidades que se desarrollan en el sector privado para desarrollar empresa y acumular riqueza, que no es algo negativo si se hace por supuesto bien, esa fuerza, ese poder, esa capacidad no se transmite al sector público. Y tenemos un sector público débil, mediocre, mal pagado, sin imaginación, burocratizado y por supuesto proclive a la corrupción. Entonces el sector privado tiene que comprarse el pleito y por supuesto ver cómo de alguna manera transmitir esta capacidad para desarrollar empresa y hacer patria y hacer país a un Estado inerme que hoy día se debate en la crisis de la corrupción sin capacidad de reaccionar. Las consecuencias del deterioro del Estado las estamos viviendo todos. En mi país nuevamente una generación de jóvenes de hoy está pensando emigrar, ya no por el terrorismo, que logramos controlar a un costo altísimo, 75.000 muertos y más de 20.000 millones de soles de pérdidas. Pero hoy en encuestas de esta generación hay quienes se quieren ir del país por el problema de la violencia. Y la violencia tiene que ver, por supuesto, con el crimen organizado. Y en esta región, cuando hablamos de crimen organizado, fundamentalmente estamos hablando del problema del tráfico ilícito de drogas. Se calcula que 300.000 millones de dólares al año pasan por las manos de organizaciones de narcotraficantes en la región. Y con ese dinero, dice la CEPAL, la Conferencia Económica para América Latina, se podrían resolver todos los problemas de infraestructuras y de servicios en nuestros países, todos, solamente con el dinero que ilícitamente mueve el tráfico de drogas. Y eso hemos visto, además hace poco, en una investigación a uno de los bancos más importantes del mundo, el HSBC, 800 billones de dólares pasaron por las cuentas del HSBC para las cuentas de los cárteles mexicanos, solamente de los cárteles mexicanos en los últimos años. 800 billones de dólares.
Imagínense ustedes lo que eso podría impactar en términos de solución de pobreza y desarrollo en nuestros países. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, no solamente estamos hablando de inmensas cantidades de dinero, sino del impacto que eso tiene en la gobernabilidad. De los 20 países más violentos del mundo, América Latina tiene 14 y Guatemala es uno de ellos. Honduras, aquí nomás, es el país más violento del mundo, 86 asesinatos por 100.000, lo que equivale a 21 asesinatos diarios en un país de 8 millones de habitantes. Eso es un horror. Y en Guatemala las cifras son alarmantes, mientras que en otras partes del mundo los índices de crímenes violentos descienden, aquí aumentan. ¿Por qué? Por la penetración del crimen organizado, que no solamente desalienta a generaciones que en mi país sienten que ya no pueden criar a sus hijos y hacer un proyecto futuro porque los sicarios y las organizaciones criminales están tomando el control, sino porque incluso penetran en los partidos políticos, en el Congreso de la República, y hemos visto la institución más desprestigiada, y esta es una constante a nivel latinoamericano, considerada más corrupta, es el Congreso de la República. Y después por ahí están el Poder Judicial, la policía, etcétera. Curiosamente aquí, entre ustedes mismos, la encuesta arroja como tercer actor principal de corrupción con un 12% al sector privado. Hay entonces aquí también una tarea fundamental de caras a la democracia y gobernabilidad del país. ¿Qué está haciendo el sector privado para apuntalar el fortalecimiento del Estado, el saneamiento del Estado, para que sea posible de enfrentar esta lacra como es el tráfico ilícito de estupefacientes o el tráfico de inmigrantes, que sin duda alguna terminan afectando gravemente las posibilidades de desarrollo y viabilidad de Guatemala? Hace no mucho el presidente de República Dominicana hizo una airada protesta porque una revista de análisis económico decía que Dominicana estaba al borde de ser considerado un estado fallido. Hay 28 estados que se consideran fallidos en el mundo y el concepto de fallido implica que el Estado no puede controlar sus propias fronteras, lo que pasa dentro de sus propias fronteras. Y eso normalmente tiene que ver con el crimen organizado. Si ustedes miran lo que ha ocurrido en Michoacán, en México, hace pocos días, uno ve las imágenes y parece que estuviera frente a una guerra externa, un ingreso de tropas, tanques, buques para controlar al cártel del narcotráfico. 43 muertos en una sola operación, con bombardeo de helicópteros, etcétera. Y eso es las fuerzas mexicanas tratando de controlar a su propio crimen organizado que se le ha ido de las manos, como se ha ido de las manos en muchos de nuestros países, y hoy día entonces tenemos estados en crisis incapaces de controlar ese fenómeno. Hay que pensar entonces en estrategia. Esto ya no puede ser una salida demagógica, no puede ser una oferta electoral. Esto además no se va a resolver en 4 o 5 años, que es lo que dura un gobierno. Esto requiere un pacto nacional que apunte a una salida estratégica para el país, si es que entendemos el concepto de bien común y nación para el futuro. Hay evidentemente una coalición, la necesidad urgente de formar coaliciones reformadoras y que permitan desarrollar esa estrategia para el futuro. ¿Cómo se construye una agenda anticorrupción? Yo no les voy a dar una receta, mucho de esto ya está escrito, pero sí hay una idea que a mí me seduce mucho y que tiene que ver con la impunidad. Uno de los estudiosos más importantes en materia de corrupción, Robert Klitgar, que fue profesor muy joven en Harvard y que tiene varios escritos sobre la materia, dice que una de las primeras acciones que una estrategia anticorrupción coherente tiene que desarrollar es la fritura de peces gordos. Hay que identificar dónde están los casos graves de corrupción y ahí hay que ir, porque la impunidad es exactamente lo contrario. Agarrar a quienes están en actos minúsculos de corrupción, llenar las cárceles de estos corruptos miserables o pobres, mientras que los peces gordos se campean
haciendo gala de su poder y de su impunidad a pesar de los crímenes que cometen. Peor aún, muchas veces los medios de comunicación nos los presentan como modelos de éxito social. Miren al señor fulano de tal, el yate que tiene, el helicóptero que se ha comprado, la mansión en la que vive, los millones de dólares que ha acumulado. Cuando todo el mundo sabe, y eso digamos es conocimiento popular, que buena parte, si no todo de eso, es producto de corrupción. Entonces la población, todos tenemos que empezar a ver, para poder creer en una estrategia anticorrupción, que esta tiene resultados. En el caso peruano, en el proceso anticorrupción que se inició a fines del año 2000, esta fue una de las principales patas de esta estrategia que tenía varios pilares, pero que empezó a demostrarle a la población que era posible que banqueros, propietarios de canales de televisión, generales de las Fuerzas Armadas, la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso, el presidente de la República, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el comandante general de las Fuerzas Armadas, podían ser no solamente investigados, sino llevados a prisión y condenados, como están hasta el día de hoy muchos de ellos. Y recuperar, por supuesto, buena parte de lo que se llevaron. En el Perú hemos logrado recuperar casi 300 millones de dólares de los dineros que fueron saqueados por el régimen de Fujimori. Entonces, una estrategia que pretenda ser coherente y pedagógica tiene que empezar por identificar a estos peces gordos y empezar a freírlos en investigaciones que sean serias, que no jueguen para la tribuna, que no estén políticamente contaminadas, y creo que eso es lo que ha empezado a ocurrir felizmente en este país, gracias a la CICIG y quienes han estado y están a cargo de esta institución, que ha empezado finalmente a dar resultados en materia no de pequeñas corruptelas, sino de casos que tienen impacto y que ponen en cuestión la viabilidad del país. ¿Cómo se construye una agenda anticorrupción? Bueno, hay muchos elementos que pueden formar parte de esta estrategia. Fíjense, durante muchos años hemos vivido al amparo de una serie de instituciones que fueron creadas para proteger al ciudadano. Pero con el paso del tiempo y el desarrollo de esta sociedad global, de la tecnología y por supuesto también de la corrupción y el crimen organizado, muchas de estas garantías que fueron creadas en su momento hoy se han convertido en escudos de impunidad. Me refiero a la inmunidad parlamentaria. Gracias. La inmunidad parlamentaria, el asilo político, el secreto bancario. Todas estas instituciones fueron creadas para proteger al ciudadano y sin embargo hoy día se convierten en un obstáculo para poder llevar adelante investigaciones serias y lo único que hacen es generar impunidad. No estamos diciendo que se eliminen derechos fundamentales de la persona. Con un debido control judicial, lo que estamos pidiendo es que se rompan los mitos y que estas garantías que fueron creadas para otros propósitos, cuando estamos en contextos de gran corrupción, puedan ser flexibilizadas, se pueda levantar el secreto bancario, que las unidades de inteligencia financiera tengan todo el poder que necesitan para poder tener acceso a la información y hacer los reportes de sospecha de corrupción. Y por supuesto para eso tiene que haber una cabeza que esté pensando en esta estrategia. Y por eso se recomienda que como consecuencia de un pacto social se cree una suerte de Secretaría Nacional Anticorrupción que permita establecer cuáles serían los lineamientos futuros para poder empezar a trabajar orgánicamente este problema. Se requiere de un cuerpo colectivo en el que haya una cabeza. Esto, por supuesto, tiene que tener ciertas condiciones. Hace unos años vino la moda, en la década pasada, de crear los SARes anticorrupción, ¿no? Como los americanos crearon su SAR antidrogas, nosotros copiando dijimos vamos a crear SARes anticorrupción. Pero resulta que los famosos SARes anticorrupción fracasaron todos. En el Perú tuvimos 3 y los 3 fracasaron, terminaron uno embajador en Argentina y los otros como funcionarios públicos. ¿Por qué fracasaron? Porque se supone que la autoridad anticorrupción lo primero que tiene que hacer es fiscalizar
al poder político, al poder público. Esos van a ser en principio sus clientes principales. Y por lo tanto tiene que ser una autoridad autónoma, que no dependa del presidente de la República ni del Poder Ejecutivo para poder llevar adelante sus funciones. Ya se ha demostrado aquí, con la experiencia de la CICIG, la importancia que tiene el factor independencia para la realización de investigaciones productivas, serias, técnicamente desarrolladas. Bueno, eso mismo tiene que trasladarse a un órgano nacional que de alguna manera, de mano con el Ministerio Público y con los mejores recursos que tenga el país, pueda diseñar esta estrategia anticorrupción que comprometa a todas las fuerzas vivas de Guatemala. Evidentemente, para luchar contra la corrupción no solamente hay que sancionar y hay que perseguir. El ámbito preventivo probablemente es uno que requiera un esfuerzo mayor. La autoridad que es ejemplo mundial en materia de lucha contra la corrupción es la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, que es una institución que ya tiene más de una década de existencia y que ha venido dando resultados muy significativos. Hong Kong era uno de los territorios más corruptos del planeta y sin embargo con la entrada en vigencia de esta comisión se redujo notablemente la corrupción en todo nivel. Y esto porque tuvieron un esquema integral de enfrentamiento del fenómeno. Por un lado, empezaron a trabajar en educación. Se modificaron las currículas de las escuelas, de las universidades y se impuso una formación en valores que permitió ir moldeando a las futuras generaciones. Simultáneamente, el segundo pilar de esa estrategia pasaba por tener una comisión de análisis legislativo por la que necesariamente tenían que pasar todo proyecto de ley para que al ser evaluado se determinara si iba a generar o no espacio de corrupción. Y lo tercero fue una policía de élite con una fiscalía que se dedicaba a investigar y sancionar a los corruptos en Hong Kong. El primer expedientado por esa comisión, puesto en prisión y destituido, fue precisamente el jefe de la policía de Hong Kong, que en esa época era un británico, que como consecuencia de estas investigaciones fue frito como un pez gordo y mandó una señal fundamental para el futuro. Entonces, hay posibilidades de desarrollar estrategias, pero estas pasan porque haya un consenso social en el cual el sector privado juega un papel muy importante para generar estos espacios que permitan articular estrategias nacionales contra la corrupción. Y aquí la política juega un papel fundamental. Los partidos políticos y los líderes políticos tienen que entender que no pueden seguir comportándose como se están comportando ahora, interesados básicamente en su interés personal, sin importarles realmente el país por el cual fueron elegidos y haciendo de los partidos políticos espacios donde se ceba la corrupción para el futuro. Y esto en países con crimen organizado tiene un problema mucho más grave porque el crimen organizado lo primero que busca penetrar es el espacio de la política. Recuerden a Pablo Escobar llegó a ser congresista en su momento, pero todo su discurso sobre el control de la política. Y hoy, en muchos de nuestros países, se sabe claramente que hay quienes reciben dinero en narcotráfico y que están sentados en una curul para representar a la corrupción y al crimen organizado. Eso tiene que acabar. Y para eso están las leyes de financiamiento de los partidos y las sanciones que se deben aplicar a quienes incumplen con esas leyes. En el Perú tenemos una ley de partidos hace muchos años y esa ley dice que todos los partidos políticos tienen que presentar una rendición de cuentas al mes de haber culminado las elecciones. Todavía estamos esperando la rendición de cuentas de 3 elecciones atrás. Y ninguno de los 3 presidentes que han pasado ha exhibido las cuentas de cómo financiaron su campaña. Y es evidente que en muchos de esos casos hay dineros del crimen organizado, pero sin duda alguna dineros de la corrupción. He sabido, por lo menos en mi país, cualquier coincidencia, caso fortuito, que hay determinadas personas que representan poderes económicos que van y ponen
cantidades en 2 o 3 partidos a la vez. Es como jugar la quina, como jugarse la lotería. Y eso no lo hacen porque son filántropos o porque creen en la ideología de ese partido. Eso lo hacen porque están invirtiendo para luego cobrar. Ese tipo de hacer política tiene que terminar si es que queremos efectivamente desarrollar como país y poder llevar adelante una política y una estrategia anticorrupción que sea seria. Esto, por supuesto, pasa también por las instituciones de la justicia y del control. Da la casualidad que en muchos de nuestros casos es la justicia una de las instituciones más corruptas. Acaban de meter preso en Panamá a un magistrado de la Corte Suprema, al que se le ha encontrado un desbalance patrimonial de $1 millón y tantos dólares, y cuando se le preguntó cómo lo consiguió, dijo que se había ganado la lotería. Claro, se ganó la lotería cuando consiguió que el gobierno lo nombre magistrado de la Corte Suprema, porque ahí podía cobrar lo que cobraba. Entonces la justicia tiene que entrar en una reforma profunda. Aquí se han hecho varios intentos, algunos encomiables y con algunos buenos resultados. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con magistrados de Corte Superior aquí y he quedado muy bien impresionado, por lo menos de estas personas con las que hablé, aunque entiendo que son la minoría, muchas veces perseguidos por sus pares y maltratados por tratar de hacer justicia en un país donde este es un bien escaso. Entonces hay que mirar seriamente la reforma de la justicia y los sistemas de control, y aquí la Contraloría General o el órgano de control de cuentas, no sé cómo se llama esa institución aquí, juega un papel fundamental. Las estadísticas demuestran que los casos de corrupción más frecuentes se dan en el ámbito de las compras públicas, las licitaciones. Y ahí normalmente nuestros organismos de control llegan tarde, mal y nunca. Se le pasan las tortugas por las piernas. Si no, no estaría ocurriendo lo que ha ocurrido en Brasil. Inmensas empresas del sector construcción involucradas en casos de corrupción por haber ganado licitaciones. Y existen cárteles de construcción donde las empresas se ponen de acuerdo. Hoy día yo tiro mis precios abajo, me toca a mí, ya después veo cómo recupero, mañana es la otra y después la otra, y se distribuyen la torta de esa manera. Hay entonces que implementar sistemas de control adecuados, y esto tiene que ver, por supuesto, con un liderazgo en la institución judicial, pero también en la Contraloría General. En fin, son muchas cosas las que se pueden hablar sobre el contenido de una estrategia anticorrupción. El tiempo ya me ha ganado. Yo simplemente quiero decir que sí es posible conseguir un resultado positivo en esta materia. Cuando uno piensa en altísimos niveles de corrupción, claro, siempre uno pretende mirar para otro lado y no mirarse a sí mismo. Pensamos, por ejemplo, en África, ¿no? Acabamos de recibir información de que en un país africano se han robado los recursos destinados para la lucha contra el ébola, donde habían muerto ya 6.000 personas. Esto da cuenta de un gravísimo deterioro en la salud pública de un Estado que es capaz incluso de robarse sus funcionarios dineros que van directamente a salvar vidas. Me tocó verlo en el Congo también con los niños contagiados de SIDA, fondos que fueron sustraídos por funcionarios corruptos del sector salud. Y entonces uno dice, bueno, en África las cosas no tienen solución. Sin embargo, Botswana es un país africano que hoy día es mirado también, así como Hong Kong, como un país donde fue posible revertir niveles de corrupción altísimos. Y esto porque cualquier plan o estrategia anticorrupción pasa en primer lugar por un liderazgo ético, y habría que preguntarse entonces si estamos eligiendo a los líderes éticos que necesitamos para sacar a nuestro país adelante. Si los mejores talentos de nuestros países los ponemos al frente de la dirección de un proyecto de nación, o estamos dejando la cancha libre para que los mediocres, los corruptos, los que quieren la vida fácil y el enriquecimiento sin esfuerzo, sean los que finalmente se llenen los bolsillos a costa del resto. Entonces, esto tiene que ver con un compromiso ciudadano, con un esfuerzo para educar a nuestros pueblos para que voten a conciencia
y se olviden de roba pero hace obra, para decir vamos a buscar líderes que efectivamente lleven adelante el país. Y esto ciertamente implica entonces un cambio de cultura, lo decía al inicio, tenemos que transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad. Y esto pasa por distintos niveles, ciertamente por una educación en las casas, educación en los sistemas formales del Estado, los colegios, las universidades, los institutos, pero pasa también por un ejemplo que todos podemos dar de comportamiento ciudadano adecuado. Porque claro, a veces es fácil señalar a los corruptos y hablar de los corruptos cuando uno está haciendo una trampita cuando le toca pagar sus impuestos o se pasa la luz roja. El otro día alguien le subía a un taxi y el taxista se pasaba todas las luces rojas. El pasajero estaba aterrado, era un extranjero, le dice, oiga, se está pasando usted todas las luces rojas, esto puede causar un accidente. Y el taxista le dijo, no se preocupe, jefe, las luces y los semáforos son solamente referenciales. ¿No? Esa distorsión de la ley, del cumplimiento de la norma que todos tenemos en la cabeza porque de alguna manera hemos crecido en medio de sistemas y de sociedades y de colectivos donde el que cumple con la ley es un imbécil, es un perdedor, y aquí al que se premia es al vivo, al que le saca la vuelta a la ley, etcétera. Eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar para el beneficio de todos, no porque uno sea el único que paga sus impuestos adecuadamente o cumple con tal o cual norma. Porque claro, es como el cuento ese de que todos se ponen de acuerdo en que va a haber un apagón para recordar el Día de la Tierra, pero todos dicen yo, y la idea era prender una vela, ¿no? Y al final uno dice, yo no voy a prender la mía para ver cómo se ve la de los demás. Y todos pensaron igual y por supuesto lo que fue un apagón sin ninguna iluminación. Entonces, si uno está esperando que el otro cumpla para cumplir, realmente entra en una situación de inmovilidad y eso no puede ser. Entonces, un esfuerzo de esta naturaleza nos obliga a todos, no solamente, insisto, del Estado, sino a la ciudadanía en general. Hay estándares de comportamiento, hay estándares públicos que ya han sido desarrollados por organismos como la OCDE, que evidentemente ponen a los países a su disposición una serie de reglas y estándares de comportamiento que deberían ser observados. Entonces aquí termino con la misma pregunta con la que empecé. ¿Es el sector privado guatemalteco parte del problema o va a ser parte de la solución? Yo creo que esa es la pregunta fundamental que hay que plantearse en este momento. Obviamente no es solo responsabilidad del sector privado, el Estado tiene lo suyo, la sociedad, los sindicatos, en fin, el resto de los elementos que componen una sociedad, pero por lo mismo que señalaba, por la potencia y la capacidad que tiene el sector privado para generar ideas, para generar liderazgos, para generar emprendimientos, debería ser el motor principal del cambio y en ese sentido yo lo dejo como un reto fundamental. Creo que en ustedes está la posibilidad de que ese cambio se produzca y de que los niveles de crisis que hoy vive el país como consecuencia de la corrupción, a puertas de una elección. ¿Qué presidente va a elegir Guatemala de aquí a unos meses? ¿Se va a volver a repetir el ciclo? Porque al ser un problema estructural lo que estamos haciendo es simplemente cambiando de nombres, pero volviendo al mismo esquema. Hay un libro que escribió un miembro de nuestra organización, un africano, se llama John Gitongo, que es un ciudadano de Kenia. Como saben ustedes, las sociedades africanas, muchas, la mayoría, si no todas, tienen una organización tribal. Y las sociedades funcionan en base a cómo están organizadas las tribus. Kenia tiene varias tribus y las elecciones presidenciales se suceden en función a qué turno le toca gobernar a determinada tribu. Y el libro se llama Nuestro tiempo de comer, porque entre las tribus de Kenia es un lugar común decir, bueno, ahora le toca a mi tribu después de 5 años, sale toda la administración pública, entra toda esta nueva tribu y es su tiempo de comer y obviamente de saquear al Estado.
Es posible que nosotros ya no seamos sociedades tribales, pero nos seguimos comportando como si en cada elección fuera nuestro tiempo de comer. Y eso hay que romperlo y eso hay que llevarlo adelante como una propuesta clara para esta campaña electoral en la que ojalá los partidos y sus candidatos se pusieran de acuerdo en una mesa para establecer una estrategia anticorrupción mínima. Muchas gracias.